Digamos, esa es la posición inicial, ¿no? Entonces, cuando Daisy llegó acá, había recorrido una distancia. Vamos aquí a colocar una distancia. Había recorrido una distancia. Disculpa. Había recorrido una distancia. Un segundo. Entonces, cuando Daisy arrancó, ella había recorrido un ángulo, perdón, un ángulo. Esa fue la posición inicial. Entonces, ella había recorrido un ángulo. Me quedó al contrario. Ella había recorrido un ángulo, como pueden ver aquí el símbolo, digámosle alfa, ¿sí? Un ángulo alfa. Pero como nosotros no conocemos en qué momento llegó, digamos, Claudia a alcanzar a Daisy, porque cuando llegó acá, Claudia había recorrido pi, ¿cierto? Más el ángulo que había recorrido Daisy en el momento que la alcanzó. Entonces, cuando yo hablo de la posición inicial, pasándonos acá, cuando yo hablo de la posición inicial, yo digo, listo, Daisy inicia en un ángulo pues inicial cualquiera, porque nosotros no lo conocemos, ¿cierto? Nosotros no conocemos, digamos, el ángulo que ella recorrió cuando Claudia la alcanzó. Entonces vamos a decir que es un ángulo cualquiera, un ángulo teta o alfa, por llamarlo así. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el ángulo, digamos, que constituye cuando Claudia alcanzó a Daisy? ¿Qué ángulo recorrió Claudia para alcanzar a Daisy? Si cuando a Daisy la alcanzaron ella había recorrido un ángulo X, ¿sí? Un ángulo cualquiera. Pongámosle aquí un ángulo cualquiera. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, cuando Claudia alcanzó a Daisy, ¿qué ángulo había recorrido? ¿Quién me dice, por favor? Chicos. Profe, ¿Sí me entienden la eh, pregunta o aún no? profe, ¿no sería el ángulo que recorre Claudia al punto de inicio de Daisy más donde la alcanza? Muy bien, entonces digamos, ¿cuál es el ángulo que recorre para alcanzar a Daisy? Digamos, sabemos que recorrió pi porque pues estaban en extremos opuestos, entonces ya recorrió pi. Y a eso le debemos agregar que, La distancia que recorrió Daisy. muy bien, la distancia que recorrió Daisy, pero en este caso como nosotros no la conocemos, entonces ¿qué colocamos? Listo, entonces tengo aquí el gráfico. Tengo aquí el gráfico. ¿Listo? Entonces decimos, Daisy recorrió teta grados cuando la alcanzó Claudia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el ángulo de Claudia en este momento? Entonces yo les digo pi, porque pues tuvo que haber recorrido de este extremo al otro extremo, ¿no? ¿Y qué otro ángulo, digamos ahí, qué más se le debe agregar?
recorrió pi grados más qué, Más la distancia de, o sea, más los grados de Daisy. más los grados de Daisy, muy bien. Entonces aquí quedaría más y aquí quedaría el símbolo de grados, ¿cierto? Listo. Ahora, ustedes saben que hay diferentes tipos de solución de ecuaciones, ¿cierto? Y una de esas se llama sustitución. Yo puedo aquí, digamos, tengo aquí una incógnita, que es la variable t, que la voy a pintar de rojo, y tengo otra incógnita, que es teta, ¿cierto? Que la voy a pintar de azul. Entonces yo les pregunto, si yo tengo dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones debería tener yo? ¿Dos? Muy bien, dos. Y tengo las dos. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. O sea que si me dicen que teta es igual a 4pi por t, ¿será que yo puedo, digamos, sustituirlo aquí en vez de escribir teta, colocar 4pi por t? Sí, 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 ¿no? sí, muy bien, sí. O sea que hágame el Sí, ¿cierto? favor, perfecto. Hágame el favor y me despejan cuánto es el tiempo. Reemplazando teta. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es ayudarles y en vez de escribir teta voy a colocar 4pi por el tiempo. Entonces tenemos aquí una igualdad. Si nosotros despejamos la letra t, que es la que a nosotros nos importa en este momento, que nos están pidiendo el tiempo en el cual los va a alcanzar. Entonces, ¿cuánto daría, chicos? Por favor, trabajando desde esta ecuación de acá. profe, ahí me dio algo, pero no estoy seguro. Bueno, entonces, háganme un favor, no me vayan a operar entonces el símbolo pi, operen los números a ver qué, para que no les dé un decimal. Bueno, para que no les dé un irracional, perdón. ¿Cuánto te dio a ti, disculpa? Ah, no, espera un momento, profe. Porque es que van a llegar en un momento en el que van a cancelar ese símbolo de pi en este ejercicio. O si lo quieren operar, tampoco hay problema, el resultado va a ser equivalente. Sí, ya depende, digamos, del proceso que ustedes quieran implementar. ¿Alguien ya tiene, digamos, la solución de a cuánto equivaldría el tiempo? Por favor.
Chicos, alguien que ya, digamos, lo haya realizado. O alguna pregunta que tengan al momento, digamos, de solucionarlo. Chicos, Profe, pues a mí no me da, ¿sí? ¿Será ¿cuánto que te tú dio? ¿Cuánto te dio? es medio 0,75 pi? 0,75 pi. ¿Cómo Sí, lo pero hiciste? pues Disculpa. eso, No, no, tranquilo. ¿Cómo lo hiciste, por favor? pues pasé ¿los qué? Bueno, eso a dividir y luego lo multipliqué por pi. Bueno, no sé. No, 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 pues dime qué fue lo primero que hiciste. ¿Qué pasaste a dividir? Pues como estaba el más pi, Sí. pues ese lo dejé solo. O Bien, o sea, sea, esto que está bueno, acá, ahí ¿eso lo pasaste a algún lado o eso lo modificaste? ¿Qué fue lo que pasaste al otro lado, a dividir, a multiplicar, a sumar, a restar? ¿Qué fue? la 4 pi por tiempo, 4 pi por tiempo lo pasaste al otro lado, ¿a qué? a dividir, ¿sí? A dividir. O, no, Entonces, mira, mentiras. el No, mentiras, 4 pi mentiras, está a restar, sumando. ya. Bien, muy A bien. restar. Perfecto, o sea Perdón, que, perdón. tranquilo, tranquilo. Entonces, este pasaría al otro lado. Entonces, vamos a hacerlo por pasos. Ay, qué veo. Por man. Vamos a pasarlo al otro lado, entonces. Y yo digo, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar ese 4 pi al otro lado, está sumando, pasaría entonces aquí a restar. Muy bien, entonces, primer paso quedaría así, restando, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿cuánto es 7 pi t menos 4 pi t? Por decirlo así. Profe, se multiplica primero 7 por pi y 4 por pi, o No, no, los no, puedo no. dejar así. Es una resta. Haz de cuenta que aquí no está este símbolo y O aquí sea, está es. sería 3 3 pi, pi, ¿sí? ¿no? Muy bien. Sí, 3 pi por t. Porque por pues, t. muy bien. Entonces digamos aquí ya puedo quitar 7 pi t menos 4 pi t. Entonces me da 3 pi por t. Y eso ya me quedaría así. ¿Sí? Entonces son objetos semejantes. Ahora, como yo tengo ya 3 pi por t y el 3 pi está multiplicando a la t, entonces ahí sí lo puedo pasar al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces me quedaría sobre 3 pi, ¿cierto, chicos? Y esos términos yo los puedo cancelar. Por ende, muy bien. O sea que el tiempo sería igual a ¿qué? 3 segundos. ¿A cuánto? ¿3 segundos? No, No. 0,33 segundos. ¿y en fracción cuánto sería? Un tercio. Un tercio, muy bien. Entonces, el tiempo en el que Claudia alcanzaría a Daisy sería en un tercio de segundo. Entonces, ¿por qué un tercio? Porque pues se cancela todo lo que está en el numerador, entonces quedaría el número 1 y abajo queda el número 3. Y obviamente pues esto queda en segundos. ¿Listo?
Y así se desarrollan o podemos nosotros solucionar ejercicios donde se involucran más de dos partículas en un mismo movimiento. ¿Listo? Siempre, digamos, con la ecuación de ángulo, nosotros podemos hacer unas igualaciones de tal manera que nosotros podemos encontrar, digamos, la solución a ejercicios de esta manera. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? El computador No, mío, mi computadora estaba molestando, no sé si ustedes han tenido alguna dificultad con el sonido, con el no, video. profe, nada, todo bien, la verdad. Listo, gracias. Entonces, si yo les colocara que las patinadoras ya no van a esa velocidad angular, sino les cambio, la primera patinadora va a ir a 3pi y la segunda va a ir a 4pi sobre segundos. Háganme el favor y me dicen en qué tiempo se va a encontrar una con la otra, por favor. Si ya no fueran las velocidades, si nos las cambiamos para estas magnitudes, 3pi sobre segundo y 4pi sobre segundo. Las que subrayé ahí. ¿Cuál sería el tiempo en que una alcanzaría a la otra, por favor? Obviamente nos podemos valer ya de este mismo procedimiento para reducir, digamos, la solución. Sería un segundo. Muy bien, o sea que lo que su merced hizo aquí fue en vez del 7, se colocó el 4, aquí en vez del 4 colocaste el 3. Aquí pues el resultado sería pasar el 3 a restar, aquí quedaría el 4, 4 menos 3 daría pi por t, y si yo paso el pi a dividir, me quedaría, el tiempo es igual a pi dividido entre pi, y pi dividido entre pi, pues me da 1. ¿Listo? Digamos como que entendieron mejor el procedimiento. Yo creo que la complicación es sacar las dos ecuaciones que ustedes observan acá, ¿sí? Suponiendo pues estableciendo el grado. El grado, digamos, después de que corre, obviamente se encuentran en un grado. Esa es como la mayor dificultad que yo veo en este tipo de ejercicios. Entonces, sus mercedes ya saben cuándo o cómo solucionarlos. ¿Listo? Y, ¿Alguna? profe, de este tipo de ejercicios se encuentran en la guía que nos mandaste. No, este tipo de ejercicios aún no, digamos, no coloqué, solo coloqué movimientos con con una sola partícula, ¿sí? O un objeto, por Ah, ok, decirlo así, vale. ¿sí? Digamos como que vamos a entrar en un grado mayor de dificultad en cuanto a estos términos, pero pues para ello, como les digo, primero toca ir de lo poquito a lo más complicado. Bueno, entonces, de este ejercicio, ¿tienen alguna pregunta, por favor? No, señor. Profe, ¿cómo fue que se halló el ángulo? Perdón. El ángulo, entonces yo digo, si la velocidad angular de cada uno de ellos, pues, en este caso, en el segundo ejemplo es 3 y 4pi, pero la situación me dice que se encuentran en extremos opuestos. Entonces lo que yo hice fue decir, si están en extremos opuestos, pues entonces voy a ponerle a uno como una posición inicial y al otro le pongo la posición inicial más el ángulo que ya recorrió. Entonces, si están en puntos opuestos, obviamente alguna de las dos patinadoras ya sabemos que tiene que recorrer pi radianes, o sea, 180 grados para llegar al extremo opuesto, ¿sí? Entonces de ahí salió este pi, de acá. Y ahora, ese más teta, pues es un ángulo que recorrió Daisy, digamos, ella estaba acá, llegó aquí, y cuando llegó a este punto que estaba acá, la alcanzó Claudia. Como nosotros no sabemos qué ángulo recorrió Daisy en el momento que la alcanzó Claudia, lo que nosotros decimos es, listo, entonces lo que hizo fue, Claudia recorrió pi
más ese ángulo que no conocemos que recorrió Daisy. Por eso colocamos aquí el ángulo va a ser pi más el ángulo que recorrió Daisy. Ese es el de Claudia. Pero el de Daisy solo colocamos un ángulo desconocido porque, como bien lo dije ahorita, no conocemos qué ángulo recorrió ella al momento que Claudia llegó a alcanzarla. ¿Sí? Listo, profe. Listo. Y después de eso, entonces, como decimos aquí, pi es igual a 4pi por t, pues lo que hicimos fue reemplazar ese valor acá para poder hacer una solución por sustitución y encontrar el tiempo que buscábamos. Bueno. Ya sería muy diferente si a uno le dicen dos partículas se mueven a tales velocidades, ¿sí? Pero una, digamos, empezó 5 pi radianes más adelante que la otra. Entonces nosotros podríamos, digamos, establecer pi más 5 pi radianes, que es la diferencia que le lleva una partícula con respecto a la otra, y hacer el mismo procedimiento. ¿Listo? Porque Listo, pues, profe. porque digamos aquí son extremos opuestos, pero puede decirle no, Daisy empezó fue aquí y la diferencia era 5 pi radianes. Pues en vez de colocar acá pi, yo coloco 5 pi radianes más el ángulo desconocido y listo, y solucionamos. Bueno, Sí, eh, Sí, señor. señor. vale, vamos a realizar este otro. Digamos, este ejercicio era como el que más quería yo que interpretáramos. Pero voy a terminar aquí la primera parte y ya les envío el link para que se conecten de nuevo.